Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Lagruta, como dijo Fran, y trabajo en Yara de La Plata. Y bueno, el tema que voy a presentar es utilización de microfluidos para la selección espermática. Como una breve introducción, para empezar vamos a decir que el espermatozoide, sabemos que es una célula especializada que está diseñada para transmitir el genoma haploide a la descendencia. El proceso de formación de los espermatozoides, como todos sabemos, se denomina espermatogénesis. Es un proceso que se lleva a cabo en el testículo, culmina en el epidídimo y comprende de tres etapas principales. Una primera etapa de división mitótica, donde las espermatogonias, que son células diploides, se dividen por mitosis y proliferan generando nuevas espermatogonias. Una segunda etapa de meiosis, que está formada por la meiosis 1 y meiosis 2, donde los espermatocitos primarios se dividen generando las espermátides, que son células haploides, y una última etapa, que es el proceso de espermiogénesis, donde estas espermátides, células haploides, sufren cambios morfológicos importantes, dando origen a los espermatozoides. Bien, vamos a hablar de infertilidad. La infertilidad es un problema que afecta a la población global. Hablamos de infertilidad cuando nos referimos a una pareja que después de un año de mantener relaciones sexuales periódicas y sin utilizar ningún tipo de método anticonceptivo, sigue sin poder lograr un embarazo. Sabemos que la capacidad reproductiva de la especie humana es baja si tenemos en cuenta que la probabilidad de una pareja en edad fértil que mantiene relaciones sexuales periódicas y sin protección de lograr un embarazo en un ciclo menstrual determinado es de aproximadamente un 20%. Siempre ha existido una tendencia a asociar el término de infertilidad a una incapacidad femenina. Sin embargo, la infertilidad masculina, que la definimos como la incapacidad de un hombre de lograr un embarazo en una mujer sexualmente fértil y en edad reproductiva, es, digamos, responsable de aproximadamente hasta un 50% de los casos de infertilidad en la pareja. Actualmente, la única herramienta aceptada globalmente para poder estudiar el potencial fértil de un hombre es el espermograma. Sin embargo, el espermograma es un análisis descriptivo y hay muchos varones que son diagnosticados como normales, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que en realidad generan espermatozoides disfuncionales, que van a generar embriones de mala calidad embrionaria, produciéndose fallos de implantación y abortos de repetición. Es decir, que puede que muchas parejas que son diagnosticadas como y con infertilidad idiopática, sin causa aparente, puede que en realidad tengan una infertilidad debida a un factor masculino de tipo genómico, que esté causado por un daño en el ADN espermático. Y cuando hablamos de daño en el ADN espermático, ¿a qué nos referimos? Bueno, existen diferentes mecanismos por los cuales se puede originar un daño en el ADN de los espermatozoides. Podemos mencionar al menos 6 mecanismos distintos. Los primeros 2 mecanismos corresponden al proceso de espermatogénesis en sí. Hay 2 mecanismos que son la apoptosis y la remodelación de la cromatina, en los cuales el espermatozoide puede sufrir daño en su ADN. Cuando hablamos del proceso de apoptosis, ¿a qué nos referimos? Bueno, como comenté, la segunda etapa de la espermatogénesis es la etapa de división meiótica. Todos sabemos que durante la meiosis 1, en particular en la profase 1, se produce un evento muy importante, que es el de recombinación genética o crossing over. Para que este evento tenga lugar, es necesario que en la doble cadena de ADN se produzcan cortes de doble cadena entre cromosomas homólogos para que haya un intercambio de información genética, que es el que va a ser el principal responsable de generar la variabilidad en las gametas. Puede que alguna de estas células no completen el proceso de meiosis correctamente y que estos daños en la doble cadena de ADN no sean reparados de manera eficiente. En estos casos, los espermatozoides son marcados con marcadores apoptóticos para iniciar lo que conocemos como la muerte celular programada. Asimismo, también puede que un número variable de estos espermatozoides escape a este proceso de muerte celular programada mediante un proceso que se conoce como apoptosis abortiva y que aparezcan entonces en el eyaculado. Es decir, estamos hablando de espermatozoides que van a tener un daño elevado en su ADN. Por otra parte, vamos a hablar del evento de remodelación de la cromatina. Sabemos que, como dije anteriormente, la espermatozoide se lleva a cabo en el testículo y termina en el epidídimo. En el epidídimo es el lugar donde se produce un evento muy importante, que es el de maduración de los espermatozoides.
¿Y a qué me refiero cuando hablo de maduración? Son todos los cambios que se van a producir en el espermatozoide, que van a evitar que ese espermatozoide produzca la reacción acrosómica antes de tiempo, y van a preservar la integridad del espermatozoide hasta que llegue el momento de encontrarse con el ovocito. Bueno, dentro de los cambios que sufre el espermatozoide en el proceso de maduración, encontramos el de remodelación de la cromatina. ¿Y qué es la remodelación de la cromatina? Bueno, es un cambio en las proteínas que están asociadas al ADN, en el cual se cambian histonas por protaminas, y el ADN sufre un empaquetamiento mayor que lo que hace es protegerlo. En este cambio de histonas por protaminas, hay nucleasas endógenas que lo que hacen es generar cortes en la simple hebra de ADN a fin de producir un alivio torsional que permita este intercambio de proteínas y permita lograr el correcto empaquetamiento del ADN. Aquellos espermatozoides que no completen este proceso de manera correcta van a tener o un ADN mal empaquetado o bien cortes en sí, simple hebra, que no son reparados. Y son espermatozoides que pueden aparecer en el eyaculado. El tercer mecanismo por el cual se puede generar fragmentación en el ADN de los espermatozoides es el más conocido y el más importante de todos, que es la fragmentación debido a las especies reactivas de oxígeno. ¿Y qué son las especies reactivas de oxígeno? Bueno, son moléculas que son altamente reactivas, que lo que hacen es oxidar, ¿sí?, otras moléculas. Estas especies reactivas de oxígeno se pueden generar por el proceso metabólico en sí, ¿sí?, de la célula del espermatozoide, o como consecuencia factores exógenos. El problema es que cuando los niveles de estas especies reactivas de oxígeno son elevados, se produce una fragmentación en el ADN espermático. Como dije anteriormente, la maduración se lleva a cabo en el epidídimo. Aquellos espermatozoides que no completen correctamente el proceso de maduración, es decir, aquellos espermatozoides que son inmaduros, tienden a producir elevados niveles de especies reactivas de oxígeno. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, el epidídimo también funciona como un reservorio de espermatozoides, es decir, los espermatozoides están ahí hasta que se produzca la eyaculación. Por lo tanto, va a haber un contacto estrecho entre espermatozoides maduros e inmaduros, y los elevados niveles de especies reactivas de oxígeno pueden afectar el ADN de los espermatozoides maduros, ¿sí?, provocando fragmentación. Sin embargo, me detengo acá para decir una cosa que es importante. Las especies reactivas de oxígeno no son dañinas en sí, no son moléculas que no son necesarias. De hecho, son necesarias. Participan, digamos, en eventos importantes, como por ejemplo los cambios que sufre la membrana del espermatozoide durante su capacitación, ¿sí?, durante el tracto genital femenino, para poder llevar a cabo la correcta fecundación del ovocito. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es cuando los niveles son elevados. ¿Y cómo se protege el espermatozoide de esto? Mediante antioxidantes. ¿Y qué son los antioxidantes? Bueno, los antioxidantes son moléculas que lo que hacen es degradar estas especies reactivas de oxígeno o bien reparar los daños que las especies reactivas de oxígeno generan en el ADN. Podemos mencionar antioxidantes primarios, que son del tipo enzimático, como las enzimas, superóxido dismutasa, o la catalasa, que por ejemplo la catalasa lo que hace es degradar el peróxido de hidrógeno produciendo oxígeno y agua. Podemos mencionar otro grupo que son los antioxidantes secundarios, que son no enzimáticos, como por ejemplo el glutatión, que lo que hace es reclutar, digamos, eliminar radicales libres, evitando que se produzcan reacciones en cadena. El glutatión es un componente endógeno que se produce en el epidídimo, pero hay otros antioxidantes exógenos, como por ejemplo las vitaminas E y C, que son incorporadas con la dieta. Y por último, el tercer grupo de antioxidantes son enzimas que lo que hacen es justamente reparar el daño, ¿sí?, en la doble hebra de ADN que es generado por estos niveles elevados en especies reactivas de oxígeno. Entonces, mientras que exista un equilibrio entre los niveles de especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes, estamos bien. El problema es que cuando se produce un desequilibrio, aumentan los niveles de especies reactivas de oxígeno y disminuyen los antioxidantes. Se genera entonces lo que llamamos estrés oxidativo. ¿Y qué genera este estrés oxidativo? Bueno, por una parte genera cambios en la membrana plasmática del espermatozoide, ¿sí? Lo que se produce es un aumento de la permeabilidad de la membrana, se produce una peroxidación de los lípidos de la membrana plasmática que van a afectar, por una parte, la movilidad del espermatozoide, y por otra parte van a impedir que se fusione correctamente con el ovocito. Y por otra parte, el otro efecto del estrés oxidativo es la fragmentación del ADN. De manera directa, porque las especies reactivas de oxígeno
oxidan directamente los nucleótidos de las doble hebra de ADN, y de manera indirecta, porque cuando los niveles de especies reactivas de oxígeno son muy elevados, se activan caspases y endonucleasas endógenas, que lo que hacen es generar, digamos, una extensión de ruptura de doble hebra en todo el ADN. Estos espermatozoides, ¿sí?, con un daño elevado, van a ser enviados a una muerte celular programada. Pero volvemos al mismo caso, habrá un porcentaje variable de espermatozoides que escapen a este proceso de apoptosis, generándose una apoptosis abortiva y apareciendo entonces en el eyaculado. Dentro del cuarto mecanismo por el cual se puede generar fragmentación en el ADN espermático, hablamos de las caspases y endonucleasas, que como dije recién, generan cortes en la doble hebra de ADN que se pueden activar por niveles elevados de especies reactivas de oxígeno, y también se pueden activar por factores exógenos, como por ejemplo las altas temperaturas. También todos conocemos el efecto citotóxico de la radio y la quimioterapia. Y también podemos mencionar tóxicos ambientales, contaminantes ambientales, como por ejemplo los agroquímicos, que son disruptores endocrinos, que también elevan los niveles de especies reactivas de oxígeno, o el tabaco. Se han hecho diversos estudios en parejas con infertilidad idiopática y se ha encontrado una asociación, ¿sí?, entre el tabaquismo y alteración en parámetros seminales, como son una baja concentración de espermatozoides y una alteración en la movilidad y la morfología de los mismos. Y por último, mencionar algunas patologías como la varicocele, la criptorquidia, ¿sí?, que generan también elevados niveles de especies reactivas de oxígeno. En la criptorquidia, la falta de descenso de uno de los dos testículos hace que aumente la temperatura, y ese aumento de la temperatura va a generar niveles altos de especies reactivas de oxígeno. Y por otro lado, hablamos de los leucocitos, ¿sí?, porque sabemos que los leucocitos, en particular los neutrófilos, actúan y elevan su número, se eleva su número frente a una infección o una inflamación. Y en el mecanismo de acción que tienen, generan elevados niveles de especies reactivas de oxígeno. Es por eso que se consideran, una producción elevada de especies reactivas de oxígeno cuando la concentración de leucocitos en el eyaculado supera 1 millón por mililitro, lo que llamamos una leucocitospermia. Es decir, cada uno de estos 6 mecanismos que mencioné, lo que generan es un daño en el ADN espermático. Estos daños en el ADN espermático no van a estar necesariamente acompañados por una alteración en la morfología del espermatozoide o en su movilidad. Por lo tanto, podrían ser espermatozoides que, por ejemplo, en el laboratorio, yo podría seleccionarlos para realizar una técnica de inyección intracitoplasmática. Como dije anteriormente, estos mecanismos pueden generar ruptura de simple cadena, se afecta una de las dos de la doble hélice, o rupturas de doble cadena, donde se produce un corte en ambas hebras de ADN. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto, ¿sí?, de la fragmentación del ADN en el espermatozoide en el ovocito que va a ser fecundado por ese espermatozoide y en el futuro embrión? Esto va a depender de dos cosas. Por una parte, en el hombre, del porcentaje de espermatozoides que estén dañados y de la extensión que tenga ese daño en cada uno de estos espermatozoides. Se sabe que hay una asociación entre el aumento de la edad paterna y el aumento en la fragmentación del ADN espermático, disminuyendo aún más las tasas de embarazos en mujeres con edad reproductiva avanzada. Y por otra parte vamos a hablar de que va a depender también de la calidad del sistema de reparación del ovocito. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, dependiendo de la calidad de ese ovocito, que indefectiblemente va a depender de la edad de la paciente, vamos a tener una respuesta diferente frente a esa fragmentación en el ADN espermático. Es decir, va a haber algunos ovocitos que sean capaces de reparar ese daño que trae el espermatozoide consigo y otros que no. Es decir, que podríamos hablar, ¿sí?, de un umbral crítico por encima del cual un ovocito en particular no va a ser capaz de reparar el daño, produciéndose entonces defectos en el desarrollo embrionario. Muchas veces no tenemos llegada a blastocisto. Por otra parte, se pueden generar fallos de implantación o bloqueos post-implantación, que es lo que se conoce como efecto paterno tardío. ¿Y cómo podemos estudiar, ¿sí?, entonces en un paciente, ¿sí?, la fragmentación de ADN en sus espermatozoides? Bueno, hay pruebas diagnósticas, algunas de las cuales miden directamente el daño al ADN, que tienen un mayor poder predictivo porque usan reactivos que se unen directamente a las zonas del ADN dañado. Y hay otro tipo de pruebas que miden indirectamente el daño al ADN, como por ejemplo el test de dispersión de la cromatina, que lo que hacen es medir el grado de desnaturalización de ese ADN.
Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con un paciente, ¿sí? Que lo estudiamos, nos dio un porcentaje elevado de fragmentación en su ADN espermático? Bueno, vamos a hacer un tratamiento. ¿Y un tratamiento cómo? Bueno, un tratamiento con antioxidantes. Se sabe que en aquellos pacientes con elevados niveles de antioxidantes toleran niveles más altos de especies reactivas de oxígeno. Por otra parte, hay diversos estudios que muestran que el tratamiento de pacientes con antioxidantes genera una disminución en la fragmentación de su ADN, un aumento de la movilidad de los espermatozoides y un aumento de la tasa de embarazo. Sin embargo, existen algunas controversias de acuerdo en relación a la estandarización de esos protocolos, ¿sí? Y por otra parte, le vamos a aconsejar al paciente que reduzca la ingesta de tóxicos, porque, bueno, se sabe, por ejemplo, que la cafeína es un compuesto que produce digamos, eleva la fragmentación de ADN espermático de doble cadena. Por lo tanto, se le puede restringir el consumo de bebidas energéticas que tienen elevadas cantidades de cafeína. Ahora bien, tenemos un paciente entonces que fue diagnosticado con fragmentación de ADN, se le hizo un tratamiento previo con antioxidantes, reducción de ingesta de tóxicos, y va a llegar el momento de realizar la técnica de reproducción asistida. Por una parte vamos a hablar del tiempo de abstinencia sexual que tiene que tener ese paciente para entregar la muestra en el laboratorio. Según la Organización Mundial de la Salud, el tiempo de abstinencia puede ir de 2 a 7 días. Sin embargo, este es un tiempo prolongado si tenemos en cuenta que, como dije anteriormente, los espermatozoides se almacenan en el epidídimo, y es un lugar donde van a estar en contacto espermatozoides maduros con inmaduros, con lo cual tendríamos que aconsejar un lapso de tiempo más corto, quizás de unos 2 o 3 días, ¿sí? Ya van a ser suficientes para obtener la muestra. En un momento hay algunos estudios, leí algunos trabajos científicos que proponían como alternativa realizar una biopsia testicular en aquellos pacientes que tenían una elevada fragmentación de ADN. ¿Por qué? Porque me evito el paso de los espermatozoides por el epidídimo. Sin embargo, esto también tiene sus controversias, porque en el testículo puede producirse también, digamos, puede haber espermatozoides que no hayan completado correctamente el proceso de meiosis, que tengan una elevada fragmentación en el ADN, e igualmente yo los puedo estar extrayendo con la biopsia testicular. Bien, entonces llega el momento de entregar la muestra al laboratorio y qué cosas tenemos que tener en cuenta en el laboratorio. Por una parte, hablamos del procesamiento de la muestra espermática. Primero, la incubación después del procesamiento. Yo proceso la muestra mediante la técnica que elija para procesar esa muestra espermática y voy a incubar la muestra hasta que realice la técnica de reproducción asistida, sea una inyección intracitoplasmática, una FIV convencional o una inseminación intrauterina. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, tengo que tener en cuenta el tiempo que voy a dejar esa muestra hasta que la uso. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo de incubación, postprocesamiento, se va a producir un aumento dinámico de la fragmentación del ADN, ¿sí? En esos espermatozoides, por dos razones. Por una parte, porque al procesar la muestra yo dejo los espermatozoides desprovistos del plasma seminal, que el plasma contiene antioxidantes como el glutatión. Y por otra parte, porque si yo, por ejemplo, elegí para procesar la muestra la centrifugación, estoy cocentrifugando espermatozoides maduros e inmaduros, estos inmaduros pueden afectar entonces el ADN de los maduros, con lo cual no es conveniente que el tiempo, ¿sí? La incubación post-procesamiento sea elevada. ¿Y qué técnica vamos a elegir para procesar la muestra? Bueno, la técnica más ampliamente conocida hasta el momento y más globalmente aceptada es la técnica de anexinas, columnas de anexinas. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, básicamente selecciona, ¿sí?, los espermatozoides que entraron en el proceso de apoptosis. Entonces, lo que hago es dejar a la muestra libre de esos espermatozoides apoptóticos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquellos espermatozoides que llevan a cabo el proceso de apoptosis sufren cambios en su membrana porque externalizan un lípido en particular que es la fosfatilicerina. Lo que hace la técnica es valerse de eso para seleccionar esos espermatozoides. Utilizan microesferitas magnéticas que tienen conjugadas una proteína, que es la anexina B, que tiene una elevada afinidad por esa fosfatilicerina. Por lo tanto, se va a incubar la muestra espermática con estas microesferitas conjugadas a la anexina B, y a aquellos espermatozoides apoptóticos se les va a unir, ¿sí?, estas microesferitas conjugadas a la anexina, en tanto que los sanos no. Cuando eluya la muestra a través de una columna magnética, estos espermatozoides apoptóticos van a quedar retenidos en la columna y van a eluir los espermatozoides no apoptóticos, los espermatozoides sanos. Sin embargo, esta técnica tiene también algunas limitaciones porque, bueno, por una parte se habla de
que en las primeras etapas del proceso de apoptosis todavía no se externaliza la fosfatilicerina, y por otra parte porque también se han descrito otras técnicas de muerte celular programada en las cuales no hay externalización de la fosfatilicerina, ¿sí? Entonces les quiero presentar una técnica que es bastante novedosa, una técnica que se está empezando a usar desde hace un tiempo. Muchos centros la están poniendo a prueba y muchos centros también la están utilizando de manera rutinaria con sus pacientes. Y es la selección espermática mediante SIMOT o CIMOT. ¿Y en qué consiste esta selección espermática? Bueno, esta es una técnica novedosa por dos razones fundamentales. Primero, que la muestra espermática se utiliza en crudo, ¿sí? Es decir, no requiero de hacer ninguna centrifugación, ¿sí?, de esos espermatozoides. Y por otra parte, que, digamos, selecciona los espermatozoides en base a su motilidad, utilizando canales microfluídicos, que intentan representar lo que ocurre naturalmente en el tracto genital femenino. Entonces, ¿en qué consiste el dispositivo? Bueno, el dispositivo tiene un puerto de entrada, ¿sí?, donde se va a inyectar la muestra cruda, espermática, la muestra una vez que esté licuada, se realiza la inyección, un pozo central, ¿sí?, que tiene, imagínense un alfajor, la capa de abajo está conectada con el puerto de entrada. La capa de dulce de leche sería una membrana de microporos de 8 micras, y la parte superior, ¿sí?, está conectada con el puerto de salida. Entonces, ¿cómo se mueven los espermatozoides? Bueno, los espermatozoides son inyectados, ¿sí?, en el puerto de entrada, nadan hacia la parte de abajo del pozo central, y aquellos espermatozoides que tengan una movilidad progresiva mayor se van a seleccionar solos, digamos, y van a pasar a la parte superior de este pocillo central y van a ser recolectados por el puerto de salida. Bien, sí, ya veo. Bueno, no sé. Acá tenía un videíto, pero no sé si... Ah, ahí está. Ahí están inyectando la muestra. Y ahí se ve cómo nadan los espermatozoides hasta llegar a esta membrana, ¿sí? Y aquellos que sean capaces de atravesarla van a ir a la parte superior y los vamos a poder recolectar en el puerto de salida. Bien, entonces la muestra que nosotros recolectamos la vamos a poder usar para un ICSI, una FIP convencional o una inseminación intrauterina. ¿Y cuáles son los datos que tenemos al momento, ¿sí?, que están publicados al momento? Bueno, se ha observado, ¿sí?, que hay una disminución en el porcentaje de fragmentación de ADN espermático en aquellas muestras que son procesadas mediante la técnica de SIMOT, comparado con centrifugación o utilización de la muestra en crudo. Por otra parte, también se ha observado un aumento en las tasas de fecundación, en las tasas de euploidía, ¿sí?, y un aumento también en los porcentajes de embarazo y embarazo viable. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? Sabemos que la fragmentación elevada en el ADN espermático, ¿sí?, está presente en aquellos hombres infértiles, produce fallos de implantación, bloqueo posimplantación. Entonces podríamos preguntarnos por qué no incluirlo dentro de un análisis de rutina. Nos tenemos que decir entonces, ¿la fragmentación de ADN entonces realmente es un causante de infertilidad? Bueno, como dije anteriormente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque se ha observado que hay elevadas tasas de éxitos en pacientes que tienen una elevada fragmentación de ADN en sus espermatozoides. ¿Y esto de qué depende? Bueno, depende, como dije anteriormente, de la capacidad de reparación que tenga ese ovocito fecundado por ese espermatozoide con elevada fragmentación de ADN. Es decir, que hasta el momento, digamos, no podríamos incluirlo dentro de un análisis de rutina, porque no hay un valor de cutoff, ¿sí?, determinado y estandarizado, a partir del cual se considere, ¿sí?, un daño basal que el ovocito va a ser capaz de reparar y por encima del cual ya no va a ser capaz de hacerlo. Las técnicas además son costosas y se desconocen las causas del daño. Entonces, ¿nos sirve para algo estudiar la fragmentación de ADN en el espermatozoide? Sí, claro que sí. Sí, es una herramienta muy valiosa que va a ser importante principalmente en casos de infertilidad idiopática, que como dije pueden estar causadas por un factor masculino de tipo genómico, y vamos a tener que tenerlo en cuenta en pacientes con varicocele, en pacientes con edad avanzada, ¿sí?, en aquellos pacientes que vemos que hay una mala, digamos, calidad embrionaria o no tenemos tasa de llegada a blastocisto, fallos repetidos de FIV y abortos de repetición. Muchas gracias. Pregunta.
Salta prendido. Hola, ¿cómo te va? La Yo Mirta. te quería preguntar, cuando ustedes usan el aparatito ese, después que usan el aparatito, que yo no lo uso, pero que lo puedo llegar a usar, a esos espermatozoides que pasan y van a suponerte a una inseminación intrauterina, ¿te haces una técnica de PIMAP para No, recuperar nada? no. La capacitación está hecha de esa forma, ¿sí? Ah, Una vez que nosotros recuperamos a los espermatozoides, ya lo usamos directamente para la técnica que vayamos a hacer. Se incuba la muestra, que no le dije, 30 minutos a 37 grados. Sí, sí, nosotros tenemos, lo empezamos a usar en el laboratorio hace relativamente poco tiempo, y si bien como hace poco tiempo que lo usamos no tenemos un N muy elevado, de los casos transferidos tenemos 2 pacientes que hicieron transferencia, y las 2 pacientes tienen embarazo evolutivo, y venían de fallos repetidos de FIV. bueno, me va. Sí. Ahora, el punto es qué muestra tenés que tener para poder hacer esto, ¿no? Porque el punto principal es que los pacientes con fragmentación en general tienen muestras malas. Entonces, ¿cuál es el cutoff, el límite mínimo por el cual aceptás una muestra para esto? Si nos referimos a volumen de espermático o a calidad, parámetros. Concentración, movilidad, básicamente. Sí, claramente tienen que ser espermatozoides móviles porque si no, no van a pasar a la parte superior. Igualmente, uno de los pacientes con los que nosotros usamos tenía malos parámetros, ¿sí? Y nosotros eso lo usamos para hacer un ICSI, con lo cual en la recolección que hicimos, si bien no obtuvimos un número elevado de espermatozoides, teníamos miedo de que no pasaran, y sí, la verdad es que los que obtuvimos tenían buena movilidad, eran pocos, pero fue suficiente para realizar el ICSI. No hay un cutoff, sí, esa es la pregunta. Lucía, ¿y cómo se entiende, digamos, de acuerdo a la indicación que vos tenés del caso que vas a hacer? Hay muchos casos que está ese ICSI de rutina, digamos, cuando no hay una indicación para el ICSI, y se puede hacer un FIP. En tal caso, sería inútil aplicar una técnica de selección, porque aquí tenés selección natural. ¿Qué pensás? No, yo pienso que algunos espermatozoides, que cuando vos haces un FIV, el espermatozoide puede tener movilidad, digamos, si yo puedo tener un espermatozoide que tenga baja fragmentación de ADN, que tenga una buena movilidad, y puedo tener otro espermatozoide que también tenga una movilidad que no sea del todo buena como la de un espermatozoide con con nada de fragmentación, ¿sí? Te puedo tener uno no fragmentado que tenga buena movilidad, y puedo tener uno fragmentado que igualmente tenga una movilidad quizás no excelente, pero aceptable. Y ese espermatozoide puede fecundar a ese óvulo. Entonces, con esta técnica yo ya lo estaría dejando de lado, digamos. No sé si es así, ¿ah? Porque la selección del espermatozoide, acordate que hay moléculas que se unen, el ácido hialurónico específicamente, y selecciona espermatozoides que tienen baja fragmentación. Entonces, en el proceso de fecundación, que es una oleada de espermatozoides, evidentemente hay una selección. No es que cualquier espermatozoide, no importa la condición de movilidad o fragmentación, va a llegar, ¿no? Sí, quizás es verdad que, digamos, un espermatozoide con muy mala fragmentación no va a fecundar el ovocito, pero quizás un espermatozoide que sí tenga un poco más de fragmentación que otro, lo pueda llegar a fecundar. No sé si eso... Claramente hay casos, digamos, hay espermatozoides con elevada fragmentación en su ADN que igualmente fecundan ovocitos. Bueno, ya estamos con tiempo como para cumplir la hora en los próximos minutos. ¿Una pregunta aquí? Sí. Aprovecho para avisarles que en el laboratorio está disponible el CIPOT, ¿sí? Para que... Bien. Otra cosa desde el punto de vista clínico, más allá de la movilidad que preguntó Gastón, con los cambios que hubo en los últimos años, varios años, en lo que es considerado normal para la morfología de Kruger, ¿cuál sería el valor de corte para pedir de ahí para abajo un túnel? Digamos, la fragmentación de ADN no necesariamente siempre está asociada a una mala morfología. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Quizás espermatozoides que tienen mala morfología tienen elevada fragmentación de ADN, pero hay muchos casos de pacientes normospermicos
que tienen elevada fragmentación de ADN. Y es en esos casos también quizás donde tenemos que empezar a prestar más atención, ¿sí? Donde tenemos esa infertilidad idiopática que decimos, bueno, pero yo pedí un espermograma y el espermograma me dio con valores normales, dentro de los parámetros normales. E igualmente pueden ser espermatozoides que tengan elevada fragmentación en su ADN. Queda por pedir. Manda el chivo. Pero en realidad va a ser decisión de ustedes los biólogos de hacer una cosa u otra, ¿verdad? No, Pregunto. no, tiene que haber indicación, claro. Sí, una cuestión que yo me planteo, que bueno, por cuestión de tiempo no lo vamos a discutir, pero sí, siendo que es un método como más natural, no convendría agarrar Sí, el hacerlo. isolate y tirarlo a la basura y usar todo siempre, ¿no? Desconozco los costos, pero bueno, claro. No sé Bueno. cuál es el costo. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía, muy linda.